Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y hoy tendremos un programa en el que abordaremos uno de los temas más difíciles que ha tenido que vivir la Iglesia Católica en este 2019. Nos referimos a los abusos sexuales, pero también a las medidas que ha tomado la Iglesia para combatirlos. Empezamos esta edición con una noticia ocurrida a inicios del 2019, y es que en febrero el Vaticano expulsó del estado clerical al ex cardenal Theodore McCarrick por haber cometido abusos sexuales contra menores y adultos. La Congregación para la Doctrina de la Fe expulsó del estado clerical al ex cardenal y ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, por abusos sexuales cometidos a menores y adultos con agravante de abuso de poder. Así lo expresó Alessandro Gisotti, director interino de la Sala de Prensa del Vaticano, tras leer un comunicado de la Congregación Vaticana. El 11 de enero de 2019, el Congreso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al final de un proceso penal, emitió un decreto en el que se halla a Theodore Edgar McCarrick, arzobispo emérito de Washington, D.C., culpable de los siguientes delitos cometidos como sacerdote: insinuaciones en el sacramento de la confesión y violación del sexto mandamiento con menores y adultos, con el factor agravante del abuso de poder. El Congreso le impuso la pena de la dimisión del estado clerical. En el comunicado se señala también que el Papa Francisco reconoció la naturaleza definitiva de la condena, por lo que no hay recurso posible contra ella. Finalmente, me gustaría repetir lo que se subrayó en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el 6 de octubre del 2018. Tanto los abusos como su encubrimiento ya no se pueden tolerar, y el tratamiento diferente para los obispos que hayan cometido o encubierto un abuso, de hecho, representa una forma de clericalismo que ya no es aceptable. Como se sabe, el 20 de junio de 2018, la Arquidiócesis de Nueva York anunció que había considerado creíble una acusación de abuso sexual de un menor contra McCarrick, quien se desempeñó como sacerdote en Nueva York en la década de 1970. Posteriormente, diversos informes revelaron denuncias contra McCarrick por haber abusado sexualmente en serie de al menos 2 muchachos adolescentes y que había participado en conducta sexual coercitiva con sacerdotes y seminaristas durante décadas. El converso a la Iglesia Católica Scott Hahn comentó que verdaderamente una pena más adecuada para este tipo de crímenes sería la excomunión, en aras de que la persona recapacite sobre la maldad de su vida y pueda hacer las paces con Dios y reparar el mal que ha hecho, al menos en alguna medida. Queda todavía estamos a la espera de que el Vaticano publique, como ha prometido, el expediente de por qué una persona como McCarrick pudo escalar tan alto en la jerarquía de la Iglesia antes de ser expulsado del estado clerical. Y ahora les presentamos un breve resumen que realizamos de todo lo que se vivió en el encuentro del Papa Francisco con los presidentes y obispos de las conferencias episcopales del mundo, quienes se reunieron en el Vaticano en febrero de 2019 para conversar sobre la protección de menores ante abusos sexuales. Veamos. El Papa Francisco inauguró el pasado 21 de febrero en el Vaticano el encuentro con los presidentes y obispos de las conferencias episcopales del mundo sobre la protección de menores, que duró hasta el 24 de febrero y en el cual animó a buscar con valentía curar las heridas graves del escándalo de la pedofilia en la Iglesia. Durante la sesión inaugural, el Santo Padre entregó una lista de 21 puntos de reflexión formulados por las distintas comisiones y conferencias episcopales y señaló que estas pautas representaban unas líneas guías para la meditación en el encuentro. Entre estos apartados se destacó proveer de estructuras de escucha compuestas por personas capacitadas y expertas, establecer criterios para la implicación directa del obispo o superior religioso en casos de abusos, acompañar, proteger y atender a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa sanación e informar a las autoridades civiles y eclesiásticas de acuerdo con las normas civiles y canónicas.
El sábado 23, durante su participación en el encuentro, la superiora general de la Sociedad del Santo Niño Jesús, Sor Verónica Openivo, exhortó a los líderes eclesiales presentes a pasar del miedo del escándalo a la verdad. Entonces ya no ocultemos tales eventos por el temor de cometer errores. Muy a menudo queremos guardar silencio hasta que pase la tormenta. Esta tormenta no pasará. Nuestra credibilidad como iglesia está en juego. Por su parte, en su ponencia titulada Transparencia como comunidad de creyentes, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y arzobispo de Múnich, cardenal Reinhard Marx, animó a implementar la rastreabilidad y transparencia porque son un factor decisivo para la confiabilidad y credibilidad de la Iglesia. El abuso sexual de niños y jóvenes no se debe en gran medida al abuso de poder en el área de la administración. La administración no ha contribuido al cumplimiento de la misión de la Iglesia, sino que ha ocultado y desacreditado. Los archivos que pudieron haber documentado los hechos terribles y nombrar a los responsables fueron destruidos o incluso no se crearon. En lugar de los perpetradores, las víctimas fueron reguladas y se les impuso el silencio. Ese mismo día, por la tarde, se llevó a cabo una liturgia penitencial presidida por el Papa Francisco y en la cual se reconoció la culpa de los miembros de la Iglesia en los abusos al proteger a los culpables y haber silenciado a los que sufrieron el mal. Al día siguiente, domingo 24, el Santo Padre presidió la misa de clausura del encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Al finalizar la Eucaristía, el pontífice lanzó un llamado para luchar en contra del abuso de menores. Aquí reafirmaré que la Iglesia no escatimará esfuerzos para hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quien haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca buscará silenciar ningún caso. Está convencida de que los pecados y los crímenes de las personas consagradas están además contaminados por la infidelidad y la vergüenza, desfiguran el rostro de la Iglesia y socavan su credibilidad. Más adelante se realizó una conferencia de prensa en la que se anunció una serie de normativas y códigos legales que implementará el Vaticano destinados a proteger a los menores en la Iglesia y prevenir los abusos. Entre esas iniciativas se encuentra una publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un vademecum que ayude a los obispos del mundo a comprender claramente sus deberes y obligaciones. Y al concluir el encuentro con presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en el Vaticano, el cardenal Daniel DiNardo, expresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también se pronunció al respecto y señaló que para combatir los abusos sexuales por parte del clero es necesaria la participación de los laicos. Recordemos lo que dijo. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, cardenal Daniel DiNardo, aseguró que la lucha para combatir los abusos sexuales por parte del clero, tras la cumbre convocada por el Papa Francisco, requerirá la participación activa y la colaboración de los laicos. A través de un comunicado, al concluir el encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en el Vaticano, el cardenal DiNardo destacó que estos días de trabajo han sido desafiantes y fructíferos. Asimismo, señaló que el testimonio de los sobrevivientes les reveló otra vez la profunda herida en el cuerpo de Cristo. En ese sentido, el purpurado aseguró que escuchar los testimonios transforma el corazón, y eso es lo que vio en el rostro de sus hermanos obispos, quienes ahora deben a los que han sufrido el mal de los abusos una vigilancia inquebrantable para no fallarles nuevamente. Por otro lado, el presidente de los obispos estadounidenses agradeció al Papa Francisco por este encuentro en la Santa Sede y recordó el llamado que el pontífice les hizo a tomar medidas concretas y efectivas para manejar acusaciones contra miembros de la Iglesia, dándole un rol esencial
a la transparencia en el proceso de sanación. Y siguiendo con este importante tema, recordemos lo que nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, nos dijo sobre el pronunciamiento del Papa a raíz de las conclusiones del encuentro con los representantes de las conferencias episcopales del mundo. Veamos. Hola Edi, hola Isabel. El Vaticano vivió estos días un excepcional encuentro de presidentes de conferencias episcopales, obispos y otros líderes de la Iglesia Católica para debatir junto al Papa Francisco el mejor camino a seguir para poner fin a los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero y hacer justicia a las víctimas. El encuentro finalizó el domingo 24 de febrero con un discurso del Papa en el que llamó a extirpar de la faz de la tierra estos crímenes abominables. El pontífice aseguró que en los abusos vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños y subrayó que la Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces. Esta reunión de los representantes de las conferencias episcopales con el Papa realmente fue una reunión muy fructífera porque dio unos lineamientos muy claros para toda la Iglesia en cómo abordar este tema de abusos sexuales. Si bien también lo que habla el cardenal Di Nardo es muy importante, que no solo los obispos, los sacerdotes vean ese tema, sino personas laicas que sepan y que estén preparadas para poder combatir, estén ahí presentes. Lo que nos muestra Eddie que es un trabajo de todos, es un trabajo de toda la Iglesia, de los consagrados, de los sacerdotes, de los obispos, pero también de los laicos, de los padres de familia, que tenemos que aportar para que la Iglesia cada vez sea un entorno más seguro para los menores y para todos. Se habla justamente de personas especialistas en investigación forense. ¿Qué es esto? En seguir los documentos, los desembolsos de dinero, en fin, de manera que disponibles todos los archivos, se puede llegar a la verdad y se puede esclarecer por qué ciertas personas con este tipo de problema moral han podido llegar a situaciones, a lugares de poder e influencia en la Iglesia. También extrañó durante la cumbre de que se esquivara el tema del factor de la homosexualidad en la mayoría de los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica por parte de miembros del clero. Se evitó responder esa pregunta claramente, pero luego finalmente el decreto del Santo Padre, Vos Estis Lux Mundi, definió a adulto vulnerable como cualquier persona que esté en una situación de dependencia con respecto a un superior religioso, de modo que también se pudiera proceder con la misma severidad en estos casos. Saludamos todos y ha sido un gran paso hacia adelante este decreto del Papa, Vos Estis Lux Mundi, ustedes son la luz del mundo. Estimados televidentes, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina, este 2019 condenaron a más de 40 años de cárcel a sacerdotes que abusaron de niños sordomudos. Y el Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en los casos que afectan a abusos sexuales. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con esta edición especial, recordando que en marzo de este año el cardenal George Pell, exprefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, fue sentenciado a 6 años de prisión por abuso sexual de 2 menores en 1996. El cardenal australiano George Pell fue sentenciado el pasado 13 de marzo a 6 años de prisión por 5 cargos de abuso sexual cometidos contra 2 menores de edad cuando era arzobispo de Melbourne en 1996. El juez principal, Peter Kidd, dio a conocer la sentencia en la Corte del Condado de Victoria, en Australia. Ordeno que la sentencia de 4 años impuesta en el cargo 2 sea la sentencia base. Además, ordeno que los 12 meses de la sentencia impuesta al cargo 1, los 4 meses de la sentencia impuesta al cargo 3, 2 meses de la sentencia impuesta al cargo 4 y 6 meses de la condena impuesta al cargo 5 se cumplan de manera acumulativa. En otras palabras, lo condeno a una sentencia efectiva total de 6 años de prisión. Este fue el segundo juicio que afrontó el cardenal Pell, ya que en una ocasión anterior el jurado no llegó a un veredicto unánime. El exprefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y apelará a su sentencia en junio de este año. Por otro lado, podrá solicitar libertad condicional después de cumplir 3 años y 8 meses de su condena.
Ahora recordemos cómo en Argentina inició el juicio oral contra 3 personas acusadas de cometer abuso sexual a menores en un instituto para niños sordos. De los acusados, 2 son sacerdotes. Precisamente en noviembre de este año, este caso llegó a su fin cuando un tribunal argentino condenó a más de 40 años de prisión a los sacerdotes que abusaron de niños sordomudos en el Instituto Próbolo. El arzobispado de Mendoza, en Argentina, expresó su solidaridad con las víctimas del sacerdote italiano Nicola Corradi, de 84 años de edad, y el presbítero Horacio Corbacho, de 57, quienes fueron encontrados culpables de abusar sexualmente de niños sordomudos en el Instituto Antonio Próbolo para niños sordos e hipoacúsicos. Muy satisfecha, la verdad que sí, es increíble. Ahora va a poder respirar, va a poder vivir mi hijo, porque ya están presos, ya están condenados. Es algo muy angustiante, no puedo hablar. Los jueces del Tribunal Penal de Mendoza condenaron a 42 años de prisión a Nicola Corradi y a 45 años de cárcel a Horacio Corbacho, mientras que Armando Gómez, de 49 años de edad, quien se desempeñaba como jardinero, fue sentenciado a 18 años de prisión. Durante el juicio, que comenzó el 5 de agosto, se presentaron más de 10 víctimas de abusos sexuales, quienes fueron ayudados por intérpretes de lenguaje de señas. Feliz, muchas gracias por la lucha, porque todos nos han apoyado, la familia, todos nos han apoyado mucho, así que yo estoy muy feliz. Por otro lado, el cuarto acusado, José Luis Ojeda, de 41 años, fue declarado inimputable por discapacidad mental y se pudo comprobar que fue víctima de Corradi desde que tenía 3 años de edad. No hablo en términos de que estamos contentos, alegres, porque nada de esto puede producir alegría, pero sí cierta satisfacción porque se pudieron dar a luz estos hechos que estaban hace 10 años olvidados o silenciados. Además, se supo que 2 religiosas, personal administrativo y docente del Instituto Próbolo también fueron acusados. Una de las noticias más difíciles que hemos tenido que dar en este año que pasa, 2019, pero la justicia llega y en algo puede remediar el dolor de estos jóvenes, que ahora son jóvenes, y estas familias que han sufrido el abuso de esos sacerdotes. Esperamos que se puedan tomar todas las medidas necesarias, que se lleven en práctica en todas las conferencias episcopales de los diferentes países para que se pueda garantizar que los niños puedan estar seguros, que los niños también que tienen discapacidad, que están en hogares, que están en colegios, puedan estar en un ambiente seguro para crecer integralmente. Como decía, un paso importante en ese sentido es este decreto del Papa Francisco, Vos Estis Lux Mundi, en el cual no tomar acciones o de alguna manera tratar de encubrir el pecado de otro se convierte ya en un crimen gravísimo que no admite ninguna justificación. Y también en el caso de personas que tengan cualquier relación de dependencia dentro de la iglesia. Pueden ser personas con discapacidad, adultos con discapacidad o adultos simplemente normales que no tienen ninguna discapacidad pero que tienen esa relación de dependencia y por lo tanto están en una situación de vulnerabilidad. Ninguna persona que comete un crimen de este tipo o que lo encubre en adelante podrá tener tranquilidad legal en la iglesia. Y por supuesto, para eso es muy importante que colabore también el poder judicial, público y que tome las medidas más tajantes porque esta crisis requiere una respuesta de todos, de la Iglesia como también de la sociedad, y que la Iglesia abra los archivos, coopere en estas investigaciones para que se sancione a la persona en ambos foros en aras siempre de su rehabilitación. Cuando mencioné el tema de la excomunión, para McCarrick, por ejemplo, que mencionaba Scott Hahn, no se refiere a dejar a la persona en ese estado indefinidamente, es hacerle ver la gravedad de su situación para que emprende un camino penitencial que le permita reconciliarse verdaderamente con Dios y ser readmitido a la comunión tras un periodo penitencial. En otras informaciones, el año pasado el Papa Emérito Benedicto XVI publicó un documento sobre la Iglesia y los abusos sexuales. En él ofreció sus reflexiones sobre la situación eclesial y expuso sus propuestas para enfrentar esta grave crisis. Recordemos esta publicación. Hace unos días, inspirado en la reunión promovida por el Papa Francisco en el mes de febrero sobre la protección de menores en la Iglesia, el Papa Emérito Benedicto XVI publicó en el semanario alemán Klerusblatt un largo artículo de 18 páginas y media titulado La Iglesia y el escándalo del abuso sexual.
un documento que se divide en 3 partes. Según indicó el Papa Emérito, antes de cumplir 92 años y habiendo informado al Santo Padre, tomó la decisión de escribir este texto para contribuir con la misión de erradicar este mal. En la primera parte, Benedicto XVI habla sobre el contexto social y afirma que la revolución sexual comenzó en los años 60. Es en este periodo, escribe, que la pedofilia fue considerada como permitida y también conveniente. Asimismo, en este tiempo se produce el colapso de las vocaciones sacerdotales y el enorme número de renuncias al estado clerical, junto con la caída de la teología moral católica, que según Benedicto XVI, comienza a ceder a las tentaciones relativistas, como el pensar que no existe nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. En la segunda parte del artículo, el Papa Emérito habla sobre las consecuencias de este proceso en la formación y la vida de los sacerdotes y cómo la Iglesia no supo reaccionar ni condenar estos crímenes que empezaron a crecer solo en la segunda mitad de la década de los 80. Posteriormente, en la tercera parte del texto, Benedicto XVI afirma que el antídoto contra el mal que nos amenaza solo puede consistir en el hecho de que nos abandonemos al amor de Dios, pues un mundo sin Dios no puede ser más que un mundo sin sentido, ya que da paso a que el poder se convierta en el único principio. De esta forma, el Papa Emérito Benedicto XVI concluyó el artículo expresando su gratitud hacia el Papa Francisco por todo lo que está haciendo para demostrar a todos que la luz de Dios, incluso en estos tiempos, no se ha desvanecido. Un análisis brillante del Papa Emérito Benedicto XVI, la revolución sexual que estalla en los años 60, a la vez que se encuentra con una crisis en la Iglesia, porque se dice que lo preconciliar ya no es válido para seguir hacia adelante después del Concilio Vaticano II y se deja de lado la moral católica que reconoce que hay actos intrínsecamente malos y por lo tanto hay normas morales absolutas negativas que los prohíben. Se dijo que eso era una manera de verlo muy legalista, había que buscar una moral bíblica que nunca se llegó a producir adecuadamente y luego se quedó en una moral pragmática, diciendo que cada caso tenía que juzgarse según la situación de la persona y ya no habían actos intrínsecamente malos o normas morales absolutas. Esto dejó a la Iglesia muy desprotegida para esta avalancha de la revolución sexual que con la crisis vocacional permitió que personas no aptas para el ministerio pudieran ser admitidas al sacerdocio. Esto junto con el hecho de que hay que ir a fondo, decía Benedicto, y reconocer que ante todo la respuesta es renovar nuestra relación con Dios como principio y fundamento de nuestra vida. Ya no puede ser una palabra ineficaz. Esto sobre todo en relación a la Eucaristía. Estremece, decía Benedicto, ver que con qué ligereza tratamos el Santísimo Sacramento. Ya no exigimos a las personas que se conviertan de su vida de pecado, sino que justificamos casuísticamente el acceso al sacramento y además, decía él también, constituir comunidades en las que nos podamos ayudar a ser fieles al Señor Jesucristo, porque la Iglesia de Cristo es indestructible y está en aquellos que sufren por ser fieles al Señor. Sin duda, la crisis de abusos en la Iglesia fue un tema importante para el Papa Francisco, quien como vicario de Cristo tiene la misión de pastorear a toda la Iglesia. Por eso hace poco eliminó el secreto pontificio en los casos que afectan a abusos sexuales. Veamos. El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en las denuncias, procesos y las decisiones que afectan los casos de abusos sexuales. Así se dio a conocer mediante la instrucción sobre la confidencialidad de las causas difundida el 17 de diciembre por el Vaticano. Asimismo, el Santo Padre decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo la adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años de cualquier forma y por cualquier medio. Cabe resaltar que hasta ahora se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años. La instrucción también subraya que toda la información se tratará de manera que se garantice la seguridad y confidencialidad de las personas involucradas con el fin de proteger su reputación y privacidad. El texto concluye señalando que no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados, ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos. Todo esto forma parte de una modificación a las normas sustanciales del motu proprio Sacramentorum Santitatis Tutela de San Juan Pablo II, que entrarán en vigor el 1 de enero del 2020. Los artículos afectados son el 6, 13 y 14 de dicho texto legislativo.
Realmente esta medida del Papa Francisco es una medida muy importante para combatir el tema de los abusos sexuales, pero recordemos, ya lo habíamos dicho aquí en el programa, es diferente eliminar el secreto pontificio a eliminar el secreto de confesión. El secreto pontificio concierne netamente a todo lo que tenga que ver con la Santa Sede y el tema de los abusos sexuales, y que las personas indicadas, los países, las personas que tengan que tratar estos temas o hacer una investigación pueden recurrir a los documentos, a los archivos del Vaticano para poder llevar a cabo esta investigación en temas netamente de abusos sexuales. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros, amigos. Todos somos parte de la solución para superar esta crisis que empaña tanto la misión de la Iglesia. Hasta pronto.